Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El ejército estadounidense ha desplegado equipos militares cerca de campos petroleros al norte de Siria. Así también lo ha confirmado el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov, que denunció que la concentración de equipos militares estadounidenses en la zona de los campos petroleros provoca una escala de tensión en la nación siria, recalcando que los Estados Unidos usa la guerra contra el terrorismo en Siria para traficar y contrabandear el petróleo para su propio beneficio. En esa oportunidad, el ente de defensa de Rusia reiteró que el derecho internacional no contempla las acciones ilegales que impulsa a Estados Unidos en Siria. También Rusia aseveró que Estados Unidos está intensificando la tensión en Siria tras la presencia militar cerca de los campos petroleros que están al noreste sirio. Se trata de decenas de unidades de equipos militares desplegados en esta área, que se considera uno de los principales centros de producción de petróleo del país árabe. Ya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado retirar las tropas de la zona fronteriza con Turquía a inicios de octubre de este año. A pesar de esa decisión, el Pentágono anunció el 1 de noviembre que sus soldados permanecerán desplegados en su provincia, en el noreste del país árabe, para proteger los campos petroleros de la zona y además impedir que el Estado Islámico acceda a esos recursos. Asimismo, a principios de noviembre se reportó que Estados Unidos había comenzado la construcción de 2 nuevas bases militares al noreste de Siria, una zona rica en petróleo. Además, se informó que Washington había enviado a la región entre 250 a 300 soldados adicionales, vehículos blindados, armas pesadas y municiones. Y según fuentes locales, el ejército estadounidense se está preparando para crear nuevas bases militares en Siria. Siria denuncia que tropas estadounidenses extraen y movilizan en contrabando el petróleo del yacimiento más grande ubicado en el este de ese país árabe. Efectivamente, después de que el presidente de Estados Unidos el pasado 6 de octubre anunciara la retirada de sus tropas del norte de Siria, volvió a realizar un repliegue de esas tropas en la parte este del país, en las zonas ricas en yacimientos de petróleo. Siria denuncia que estas tropas realmente lo que hacen es saquear y contrabandear el crudo sirio a través de Turquía para garantizar ingresos adicionales a Estados Unidos. Supuestamente, según afirmó el jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, y el Pentágono también, se han desplegado 500 soldados norteamericanos en la parte este de Siria, supuestamente para proteger los yacimientos de petróleo terroristas del Daesh y de impedir también que tanto Siria como Rusia puedan tener acceso a estos yacimientos. Esto, según afirmó Rusia y según difundió el pasado 26 de octubre, imágenes satelitales demuestran la implicación de Estados Unidos en el contrabando del petróleo sirio a través de Turquía, lo que le garantiza ingresos mensuales alrededor de $30 millones. En la víspera, más de 60 camiones y también blindados y vehículos militares norteamericanos se han dirigido desde las bases norteamericanas en Al-Hasaka hacia la zona de Armeilan, en la provincia de Al-Hasaka. Es la zona petrolífera más rica en Siria, una de las más grandes. Estos 60 camiones cargados también de equipos militares y de soldados se desplegaron en la zona de Armeilan para continuar con el saqueo del petróleo sirio. También, según dieron a conocer las autoridades sirias, más de 20 vehículos y blindados y camiones cisterna atravesaron la ciudad o la provincia de Al-Hasaka hacia el sur, hacia la parte de Deir ez-Zor, este del río Éufrates. También hay yacimientos petrolíferos muy importantes de Siria. Cabe destacar que las autoridades sirias, para contrarrestar esta acción, afirmaron adoptar todas las medidas legales a su alcance para impedir que Estados Unidos siga saqueando el petróleo sirio, supuestamente bajo la excusa de protegerlos de los terroristas del Daesh. Según expertos en materia consultados, afirman que anteriormente Siria producía alrededor de 400,000 barriles diarios de crudo y actualmente produce 80,000 barriles diarios debido al comando estadounidense y a las acciones terroristas y los bombardeos de la coalición internacional liderada por Washington, que causaron graves daños en la
explotaciones petroleras del país. También el ejército árabe sirio se despliega en la zona de Al Jazira, al este del país, desde el pasado 13 de octubre y ha logrado el día de ayer desplegar sus tropas en la parte al oeste de la localidad de Tal Tamr, en el oriental de la provincia de Al-Hakka, y asimismo desplegó las tropas sirias en la carretera que une entre Al-Hakka y la ciudad de Al-Qamishli y Al-Raqqa, y en esta ciudad de Al-Qamishli logró derribar un avión no tripulado de las tropas turcas que operan en Siria en el marco de la operación Fuente de Paz. Y asimismo logró neutralizar un carro bomba de los terroristas en la parte de la ciudad de Ain Aisa. Hay que destacar que también el ejército árabe sirio ha logrado el pasado miércoles destruir decenas de instalaciones y camiones cisternas en la localidad de Jarablos, en Alepo, que las llamadas fuerzas democráticas sirias utilizaban para la extracción ilegal del crudo y para la refinación ilegal de este crudo y contrabandearlo a través de Turquía, afirmando que Siria hará todo lo posible para defender sus instalaciones, tanto de las llamadas fuerzas democráticas sirias, las milicias separatistas kurdas, como las tropas norteamericanas que se encuentran ilegalmente en Siria, que las tropas turcas también que ayudan en este sentido con el contrabando a través de la región de Al Jazira hacia Turquía y hacia países de la Unión Europea. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado su grave preocupación por el acercamiento de infraestructura militar a las fronteras del país por parte de la OTAN. En una reunión del Consejo de Seguridad del país, Putin ha afirmado que la amenaza de proliferación de misiles de medio y corto alcance en diferentes partes aumentó aún más las tensiones en el mundo, agregando que por este motivo Rusia expandirá también su potencia militar. Putin además ha calificado de una amenaza los intentos de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de desplegar los sistemas de misiles en Asia y Europa. Asimismo, ha resaltado que los principales países están mejorando de forma activa sus armas ofensivas, aclarando que el llamado Club de Misiles Nucleares crece en número. En este sentido, ha recalcado que la ruptura del Tratado de Control de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, ha elevado las tensiones a nivel internacional, después de que el gobierno estadounidense anunciara a principios de agosto su retirada del Tratado INF e informara sobre sus planes de desplegar misiles en Asia. Washington también informó que desarrollará misiles que en marco del convenio abandonado eran prohibidos. Por su parte, Rusia ha criticado energéticamente a Washington por ignorar todas las propuestas constructivas de Moscú para así salvar el tratado INF. Y como respuesta recíproca a las medidas de Estados Unidos, anunció desarrollar misiles prohibidos por el mencionado acuerdo, pero enfatizando que no será el primero en desplegarlos. El mundo se enfrenta a graves desafíos y amenazas, ha alertado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión del Consejo de Seguridad del país. Una de las principales amenazas, según el mandatario ruso, es la carrera armamentística. Un golpe tangible al sistema de control de armas fue la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, INF, bajo un pretexto inventado. La amenaza de proliferación de misiles de esta clase en diferentes partes del mundo aumentó aún más las tensiones en el planeta. Estados Unidos suspendió en febrero de este año sus obligaciones en virtud del Tratado INF, que prohibía el despliegue de misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros, y completó su retirada en agosto. En tal situación, Rusia también suspendió su compromiso, afirmando que no desea implicarse en una nueva carrera armamentística. Pero un par de semanas después de su retirada del INF, firmado en 1987, Estados Unidos realizó la prueba de un misil de crucero de emplazamiento terrestre sujeto antes a las restricciones del acuerdo. Otra de las preocupaciones de Putin es el acercamiento de la Alianza Atlántica a las fronteras rusas, desplegándose cada vez más en los países de Europa Oriental. La OTAN, que conduce su infraestructura militar a nuestras fronteras, causa serias preocupaciones, así como sus intentos de militarización espacial. La Organización del Tratado del Atlántico Norte busca desarrollar equipos militares diseñados para ser desplegados en el espacio. El secretario general del Club Militar, Jens Stoltenberg, dijo hace un par de días que la alianza ha decidido que el espacio sea una nueva área de maniobra, después del aire, la tierra y el mar y el espacio cibernético. Putin hace sonar las alarmas.
Vemos que el mundo se enfrenta a graves desafíos y amenazas, muchos factores de incertidumbre, el rápido desarrollo de las tecnologías, incluidas las militares, mientras que la competencia y la rivalidad se están fortaleciendo y adoptando nuevas formas. En estas condiciones es importante pronosticar y analizar apropiadamente los posibles cambios en la situación internacional y, acorde a las conclusiones, desarrollar el potencial militar del país.